saludo respetuoso y solidario a la comunidad esmeraldeña. Muchísimas gracias por la invitación, licenciado Alvarado. Bueno, hay muchas aristas que analizar de este triunfo de Daniel Noboa, un joven de 35 años que en su primera corrida a la presidencia de la República logra captar el voto de la ciudadanía y obviamente ya está, es un hecho de que va a estar en Carondelet durante estos 18 meses de gobierno express, como muchos mencionan, pero que creo yo que es tiempo un buen tiempo para poder sentar bases, para poder ir elaborando un plan que le permita al Ecuador salir adelante. Definitivamente tuvo un plus el señor Noboa, Daniel, con su discurso muy mesurado, un discurso muy tranquilo, sin confrontar, pero con mucho conocimiento, ¿cierto? De allí a que esperamos que nuestro presidente electo tenga, pues, no ese porte de estadista que requiere la nación para poder darle el impulso y salir adelante. En diversos temas, ¿no? La seguridad, por ejemplo, es uno. El asunto de la economía. Está recibiendo un país bastante convulsionado y con números que en términos económicos hasta asustan, ¿no? Con un desempleo del 3.5%, con un empleo adecuado de apenas el 35%, con una pobreza por ingresos del 25.2%, pobreza multidimensional del 38.1% y una canasta básica de $782.34 con corte a septiembre. A pesar del hermetismo de las cifras del Censo Nacional de Vivienda y de Población, tenemos esta información de primera mano y una inflación que es preocupante en dólares del 2.23%, cuando Ecuador se ha mantenido con una inflación no más allá de un dígito. A propósito, usted se me adelantó un poquito, le íbamos a tocar, porque sabemos que usted domina muy bien lo que es la economía. Y muy bien por acá puede estar hasta el ministro de Economía. Sí, sí, porque o sea, nosotros tenemos que creer en lo nuestro. Sí, discúlpeme que yo sea así, pero usted domina muy bien los números y yo lo digo. Es para mí, ese es mi punto de vista, no de cualquier otra persona. No me están diciendo que se lo diga a él, no. Y por eso a lo mejor incluso hasta le sorprende. Pero usted domina bien esa parte y lo iba a tocar posteriormente. Pero, ¿qué es lo que el presidente debería de hacer en términos económicos en su concepto? Bajándose un poquito, quitándose un lado de que usted estuvo al lado de él. Bueno, el enfoque debe ser claro, usted tiene que levantar el ciclo está deprimido, viene deprimido hace más de un año, viene deprimido porque no hay ese impulso a la industria, porque no hay ese impulso a la generación de empleo y porque de repente este gobierno saliente no entendió que en gobernanza las obras y atenciones son amores y no buenas razones, más allá de que esas obras bien encaminadas, sin corrupción, son un motor, parte de ese engranaje que dinamiza la economía. Entonces, hacer una carretera no solamente es por el hecho clientelar de hacerla y creer que la gente va a estar conmigo porque la hice, sino que hacerla responsablemente significa generar plazas de empleo y empleo adecuado que hace que se promueva el bienestar entre la población. Este gobierno no lo entendió. La visión del presidente saliente fue muy especulativa, fue una visión de decirle al país, estamos saneando la economía con una reserva súper alta, pero en cambio nosotros en territorio y en lo que la evidencia empírica nos mostraba, no veíamos ningún dinamismo, no veíamos obras, no veíamos atenciones. Entonces, hacia allá tiene que ir él, a no cometer los mismos errores de un gobierno saliente que mostró mucha inoperancia en ese sentido. Yo creo que no, porque él es un estadista de todas maneras, conoce mucho del mundo, estudiado fuera, además tiene esta de los abuelos, empresarios, del padre y todo. Yo pienso que ve el asunto diferente. No nos adelantemos, pero por ahí es la salida de los problemas económicos. Por supuesto. En el momento en el que él plantea, por ejemplo, modificar el costo de la generación eléctrica atacando la transmisión, que es donde está el más alto rubro, nos está diciendo que entiende la estructura de costo empresarial, la estructura de costo industrial, y atacar ese rubro significa reducir los costos y volvernos más competitivos para que los precios de los bienes que nosotros ponemos en el mercado internacional resulten un poco más bajos y podamos competir, porque nosotros no podemos devaluar como lo hacen las otras economías. Entonces, eso dice mucho de una visión de país, de hacerlo competitivo, de hacer que ingresen dólares por exportaciones y no encaminarnos por el lado del endeudamiento. Ahora, con cabeza fría ya el triunfo. En Esmeraldas no se pudo ganar y no se ha podido ganar. Faltó trabajar mucho más. Hay diferentes factores y todo. ¿Cómo toman ustedes? Oiga, es bastante sui generis el tema de Esmeraldas. Yo creo que nuestra provincia, y es lamentable decirlo, sigue caminando en círculos. Esmeraldas no se desprende
de ese sometimiento que tiene la gente, esa idiosincrasia tan nefasta de que le das el beneficio de tu voto a quien te quita. Y hay que decirlo con todas las palabras, ¿sí? Le das el beneficio del voto a quien te quita y lastimosamente aquí en Esmeraldas se mantuvo la tendencia, un 61% creo yo de votación a favor de la Revolución Ciudadana y apenas un 39% a favor de Noboa. Aunque las muestras de respaldo del cierre de campaña de este candidato que logra la presidencia de la República, nunca antes visto aquí en Esmeraldas un recibimiento, una caravana como la que se vivió. Sin embargo, el crecimiento en términos reales y en términos de votación fue mínimo. Fue mínimo. Seguimos autoflagelándonos, creo yo, a pesar de que fue el único candidato que tanto en primera vuelta, en su campaña previa, como en la segunda vuelta, siempre mencionó Esmeraldas como una arista para un posible polo de desarrollo por la presencia de la refinería, por la presencia del puerto comercial. Yo creo que más pudo el hecho de que yo voy a votar, o sea, teníamos dos candidatos, yo me elijo por este, antes que por muchas fuerzas que se sumaron ahí a último momento, que se subieron ahí al camino como para no quedarse fuera, pero finalmente, o sea, lo que pudo más bien es la decisión del pueblo y no aquello. Eso debe ser un análisis que debe acoger el presidente de la República en el momento de tomar las decisiones en el aspecto de la gobernabilidad, ¿cierto? Se sumaron muchas personas, a última hora se subieron a la camioneta, como se dice, pero lastimosamente no hubo ese traslado, ¿no? De la votación, que era lo que se esperaba. Él fue muy claro en el momento en el que llegó a la segunda vuelta y habló de que no cree en las componendas y en esas alianzas, entre comillas, que le suenan a trinca. Así que yo creo que las personas que a última hora se embarcaron en el tren deben de estar bien conscientes de que no es que se les van a dar sus objetivos. Sí, porque muchos ya están pensando y todo, y ojalá que esto no sea un problema para el presidente. El famoso reparto, o sea, yo te apoyé y dame mi parte, ¿no? No, yo creo que ya nosotros debemos tener una visión de país, una visión de patria y desinteresadamente, ¿no? Ese apoyo, ese voto y que él tome la mejor decisión, una decisión relevante que impacte de forma positiva los destinos de la nación. Es así como debe de funcionar, es así como debe de ser. Y lo he dicho, esta asamblea de la que muchos hablan, de esa mayoría correísta, esos 57, 58, creo que llegaron a 60 asambleístas con lo que sacaron en el exterior, va a ser el acompañamiento. Ya debemos de dejarnos de camisetas políticas, ¿cierto? Ellos hablan siempre de que hay que ganar en las urnas, pues ya les ganaron en las urnas, ahora tienen que hacer el acompañamiento a este gobierno. Obviamente que los proyectos que se presenten de ley deben ser proyectos propositivos para el país, ¿no? Tampoco van a ir a votar por proyectos que precaricen, por ejemplo, el asunto laboral o que precaricen la salud o que precaricen la educación, pero si el proyecto es positivo para el país, darle paso y no solamente ponerse a truncar y truncar por el hecho de que no es la línea política y por el hecho de que quieren aparecer ellos como la única alternativa de cambio para el Ecuador. 17 meses no deben de ser de experimento, deben de ser de actuar con 2 o 3 proyectos listos. Aquí está para poder adaptar este país. Así es. Esperamos eso del presidente, esperamos que se rodee de las mejores personas y personas que tengan dentro de su visión y en el corazón un gran amor por el país, que crean mucho en Dios y que saquemos adelante el Ecuador, todos juntos, en un solo puño. En todo caso, economista, usted nació con este proyecto, como le dije anteriormente, se mantendrán unidos sobre ese propósito de que es primero Esmeraldas y que hay que trabajar por eso. O sea, no es la visión de que yo trabajé para esto, no, la visión es trabajar para Esmeraldas. La visión del economista Avellán siempre ha sido esa, Esmeraldas. Yo creo que los cambios deben ser explosivos, digo yo, de adentro hacia afuera. Tenemos que este cantón transformarlo. Es una meta, es un objetivo y hay que trabajar en cambiar esa mentalidad de la gente que sigue votando por el espectáculo, por el show y por la dádiva y no hace un análisis. Oiga, la Sierra nos ha dado una lección, pero estupenda, de cómo se discierne, cómo se analiza ya. Tungurahua fue una cosa espectacular la votación que saca ya ese candidato joven, ese candidato nuevo, ese candidato fresco, ¿no? El litoral sigue siendo un bastión del correísmo, hay que reconocerlo, y Esmeraldas, pues ni decirlo, ¿no? Un 61%. Y que muchos no creían en la juventud, por eso decía, bueno, si no tiene experiencia, bueno, y si no le da oportunidad. Bueno, así es, correcto, así es. Y la otra cosa, o sea, yo conozco bien eso, le cuento una anécdota, cuando yo le escuché hablar por primera vez, decía, pero yo, el economista no es que está esperando mucho. Y yo digo, bueno, no es el que esperaba poco soy yo, definitivamente, porque yo creo que hay que pensar en eso, en función de Esmeralda, no en función mía. O sea, es en función de Esmeralda que hay que pensar ahorita. No piensen en que ya ganó y que voy a presentar en función mía.
Hay que seguir pensando eso. Hay que seguir pensando en función de Esmeraldas. El pueblo clama esa ayuda, clama que sus hijos salgan a defenderlo, clama ese cambio. Ese cambio es preponderante y tenemos que trabajar por eso, tenemos que trabajar por y para eso. Para que Esmeraldas, vamos a seguir unidos, vamos a seguir apoyando esta propuesta del ingeniero Daniel Noboa Sin, presidente de la República. Un fuerte abrazo y la felicitación desde este lado, desde Esmeraldas. Pues usted sabe, el economista Bellán fue el candidato a la alcaldía en las seccionales por el PIB Listas 4, parte de la alianza ADN. Ahora, hay que trabajar en aquello y con esto concluyo. ¿Por qué? Porque los años 7 meses se pueden transformar en 5 años, 5 años y 7 meses. Podría ser y de repente esa es la aspiración que tenemos, que se logren sentar las bases para que él salga en una nueva elección, ya está así para un periodo completo y regular, y logre nuevamente la confianza del pueblo, porque ha venido haciendo durante estos 18 meses, 17 meses un buen trabajo, ¿cierto? Porque la gente sabe compensar eso.